muchas personas se salen de la fe, no vuelven a una iglesia, se salen de esa relación con Dios porque se pierde el rumbo. Vivimos ocupados, sí, mucho trabajo, los hijos, escuela, bueno, lo que el mundo nos quiere tirar para que nos salgamos de esa relación. Y cuando no tenemos un mapa, cuando no tenemos un paso a paso, se vuelve muy fácil salirnos. ¿A alguien le sucede eso? A mí por lo menos, si yo no tengo un orden, cuando voy a aprender algo, me salgo rapidito. Hace poco estuve aprendiendo portugués y hacía las clases y leía y hacía esto. Ya cuando dejé de tener la profesora, ya dije, portugués es muy fácil. No, pero entonces empieza uno a perder el gusto, ¿sí? Y como somos seres emocionales, ¿sí? No tenemos esa conexión, no sentimos esa emoción que se siente al principio, entonces empezamos a irnos yendo. ¿A alguien le ha sucedido eso? Entonces, el Señor nos habla y nos dice, tenemos que tener una estructura, tenemos que seguir un paso a paso, porque si no, nos vamos a perder, nos vamos a salir. Y eso es lo que hemos estado haciendo toda esta serie. Y hoy llegamos al final de la serie. Yo sé que es muy difícil escucharlo, pero el Señor puso en mí hace una semana y media de que ya era hora. Entonces vamos a hablar un poco acerca de ese siguiente paso. Hemos hablado cómo Jesús llamó a cada uno de los discípulos y les decía, sígame, los voy a hacer pescadores de hombres. Pero si usted se pone a pensar, Él llamó a personas comunes como nosotros, como tú, como yo, ¿sí? Que pescaban, unos pescaban, los otros eran recaudadores de impuestos, mecánicos, ¿sí? Amas de casa, etcétera. Pero si tú te pones a ver la historia de cada uno de ellos, de cada uno de esos discípulos, él empieza a hacer una transformación. Cada que ellos lo están siguiendo, cada que van y hacen lo que les dice, ¿sí? Siguen las enseñanzas, toman cada uno de esos pasos, ellos empiezan a hacer una transformación. ¿Sí? Su manera de pensar, la perspectiva de las cosas, de lo que creían, de lo que hacían, ¿sí? Cómo sienten, cómo actúan, todo esto empieza a transformarse. ¿Sí? Lo hemos visto en cada una de esas partes del seguimiento a Jesús. ¿Se acuerdan de Pedro? Pedro era colérico, ¿sí? Peleón, hablaba lo que quisiera en cada momento cuando le saliera. Y si tú te pones a ver, después de que es transformado, ¿sí? Se convierte en un líder. Y el Señor empieza a usar esas cosas que de pronto en una temporada anterior eran malas, empieza a usarlas para bien. ¿Sí? Esa intensidad era valentía después. Ese ímpetu era usado como un liderazgo. ¿Sí? Igual con el apóstol Pablo. Era rígido, ¿sí? Disciplinado, inteligente, perseguidor de la iglesia. Y en el momento en que es transformado, ¿qué empieza a hacer? Empieza a utilizar esos mismos dones, pero de una manera alineada a lo que Dios quería usarlos. Se vuelve uno de los plantadores de iglesias originarios de la Biblia, ¿sí? En vez de perseguir a los cristianos, ya antes los traía a la fe. Entonces, cuando esto sucede, todas las cosas, cuando estamos con Cristo, que de pronto alguna vez en el pasado utilizábamos para mal, el Señor empieza a utilizarlas para bien. ¿Están conmigo? ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos a descubrir esas cosas que anteriormente no estaban alineadas? Empieza a ver una perspectiva diferente de cómo Dios usa cada una de las cosas. ¿Sí? Cada que nosotros empezamos a alinear con la voluntad de Dios, con la voluntad de el liderazgo de la iglesia, ¿sí?
el esposo, de la esposa, empieza a fluir. Todo empieza a fluir. ¿Sí? Algunas veces alguien se ha quedado trancado en un elevador. No. Bueno, les tengo una historia. Ayer nos quedamos atrapados en un elevador. Fuimos a llevar unas cosas al storage y llegamos al tercer piso cuando de un momento a otro el elevador no abre. Y yo me pongo a pensar, bueno, ¿cuánto tiempo vamos a estar acá? Llevamos 20 minutos, hay unos ventiladores, por aquí puede entrar el oxígeno, por dónde podemos salir si tal cosa y tal otra. Y entonces yo le digo a mi esposa, ¿estás bien? ¿Qué quieres? ¿Necesitas? Tal. Y mi esposa me dice, no, ¿sabes qué? Algo que sí, qué lástima. Se me olvidó, hubiera traído el sándwich que tenía en el carro para comer. Le digo yo, me encanta que estamos alineados con todo el propósito para esto. Mientras yo estaba buscando a ver qué íbamos a hacer, ella está, vamos a comer. Pero bueno, ¿y por qué cuento esta historia? Sí, porque como seres humanos, si tú te pones a pensar el liderazgo que tú sigues, sea en tu hogar, en tu empresa, en tu iglesia, en Cristo, está alineado con la voluntad de Dios. ¿Sí está alineado? Cuando tú empiezas a reconocer si tu voluntad es la misma o está alineada a la voluntad de Dios, allí las cosas empiezan a cambiar. En Hechos 2:43 dice que todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Entonces, cuando Jesús llama y le da instrucciones a cada uno de ellos y ellos empiezan a seguir esas instrucciones, a usar esos dones, todas las personas que estaban a su alrededor empiezan a notar, ¿sí?, lo que para ellos de pronto salía un poco natural. ¿Sí? Pedro dio un sermón por primera vez, ¿sí? Y fueron 3,000 personas que se convirtieron, ¿se acuerdan? Pentecostés, ¿sí? Entonces, cada que ellos usaban sus dones, ¿sí?, después de haber recibido el poder del Espíritu Santo, como lo hablamos la semana anterior, todos los que están a tu alrededor, todos los que estaban a su alrededor, empiezan a observar esos dones, ¿sí?, como cosas maravillosas, como prodigios, pero solamente si los alineas a la voluntad de Dios. Porque cuando tu vida se alinea a la voluntad de Dios, todo lo que tú eres, todo lo que tienes, toma un sentido. Todo lo que tú tienes y todo lo que tú eres cuando te alineas a la voluntad de Dios, tiene sentido, toma sentido. ¿Sí? Yo creo que les conté alguna vez, cuando era niño, adolescente, hablaba mucho en la escuela. Eso no me tapaban la boca y salían letreros. Es una cosa increíble. Pero ahora me doy cuenta que era que estaba entrenando para ser pastor, para poder predicar. Entonces, mira lo que dice. ¿Y qué pasa? Vamos a tomar ahora ese tercer paso. Entonces, el tercer paso hemos venido viendo en el mapa del discípulo, ¿sí?, ese paso a paso, y el segundo pilar es la sanidad del alma, ¿sí?, que es renovar la mente, transformar el corazón, y ahora vamos a alinear la voluntad. Dice, y este no se los di a ellos, pero si lo quieren buscar en su celular o en su Biblia, el Salmo 37:4 dice, deleítate en el Señor. ¿Han escuchado ese salmo? Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Cuando tú te deleitas en el Señor, no quiere decir de que Él te va a dar todo lo que tú pidas.
O sea, no funciona como el genio de la lámpara, que sobas la lamparita y dame estos 3 deseos y ya. No, cuando empieza esa transformación, los deseos de tu corazón empiezan a ser transformados, a alinearse a su voluntad. Y ese es el tercer paso que vamos a dar, alinear nuestra voluntad, alinearla a la voluntad de Dios. Sí, cuando estamos en ese proceso de renovar la mente, de transformar el corazón, ¿sí? Vamos viendo y conociendo cada uno de nuestros dones, para lo que somos buenos, para lo que no somos buenos, ¿sí? Y empezamos a ver cómo utilizamos eso según lo que Dios quiere, ¿sí? A su voluntad, por la razón por la que Él nos los dio, no solamente para satisfacer lo que nosotros queremos hacer. Dice Jesús en Mateo 10, versículo 39, dice, el que se aferre a su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Si alguien quiere ser discípulo, debe alinear su vida. Cuando Él dice, el que pierda su vida por mi causa, entonces la encontrará. O sea, cuando tú te alineas a la voluntad de Dios, ahí es que verdaderamente tú encuentras vida. Ahí es donde tú verdaderamente sabes cuál es el propósito. Entonces, cuando nosotros venimos a dar este paso a paso, ¿sí? Cuando estamos listos, Señor, ya hemos llevado un proceso, hemos pasado tiempos difíciles, nuestra mente ya tiene otra perspectiva diferente, ¿sí? De lo que éramos a lo que somos. Nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros sentimientos ya son completamente diferentes. Tenemos ese fuego del Espíritu, estamos en avivamiento, queremos servirte, Señor. Allí empieza a alinearse todo en tu vida de cómo Dios te creó y para qué te creó. Hemos estado hablando también de Romanos 12:2, de que no nos amoldemos al mundo actual. ¿Sí? ¿Se acuerdan de que para ser transformados o seamos transformados por la renovación de la mente, entonces podremos comprobar la voluntad de Dios? Y eso es bastante importante porque cuando nosotros entendemos que lo que nos dieron es para el servicio de Dios, entonces podemos comprender cuál es su voluntad. ¿Están conmigo? A menos de que nosotros entendamos qué es eso que nos han dado, entonces vamos a poder alinearnos a la voluntad de Él. De otra manera, vamos a seguir trabajando y haciendo las cosas para lo que nosotros queremos o lo que nos satisface o lo que pensamos que vamos a usar esas cosas. ¿Sí? Así que Pablo en Gálatas 5:25 dice que si vivimos por el Espíritu, caminemos también según el Espíritu. Caminamos según el Espíritu al andar con Él, escucharlo y seguir su guía. Escucharlo y seguir su guía. Es aprender a decir, Señor, esto es lo que yo siento que quiero, pero ¿qué quieres tú para mí? Señor, es aquí donde yo estoy, pero ¿a dónde me quieres llevar? Señor, es este el problema que estoy teniendo, pero yo sé que estás haciendo algo en mí. ¿A alguien le ha sucedido algún momento en el cual tú estás pasando por algo difícil y tú sabes que puedes hacer A, B, C, D o todos los planes que tú quieras, pero simplemente dices, lo entrego a ti? Yo creo que se nos hace difícil. Esa autosuficiencia que a veces tenemos, decimos, Señor, eso está muy duro, haz tu voluntad, pero de esta forma. Que sea tu voluntad, pero de esta manera. Y allí en esos momentos es en los cuales nosotros decimos, Señor, yo tengo todos estos dones, yo sé hacer todas estas cosas, pero muéstrame qué es lo que tú quieres. Muéstrame la razón por la cual estamos pasando por este momento.
por la cual nuestra economía está pasando por esto, por la cual nuestra relación está pasando por esto. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender eso, en que todo lo que está sucediendo en nuestras vidas se alinea a la voluntad de Dios, entonces todo empieza a tener sentido. Pedro lo dice de esta forma, en 1 de Pedro 4:2 dice, para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. El apóstol Pablo lo dice en Romanos 12:1, donde ruega, dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual, escúcheme, en adoración espiritual, cuando nosotros entendemos lo que recibimos, la adoración espiritual es ofrecer nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso es bastante importante, ¿sí? Porque imagínense Pablo, estudiado, súper inteligente, conectado, tenía un trabajote que, o sea, él era el jefe de los jefes, dinero, ciudadano romano, o sea, lo que él quisiera, él lo tenía. Y aún así dejó las cosas, ¿sí? Porque entendió que sus dones eran para ser usados para Cristo. Amén. Entonces dice que esto nos dice que vivamos una vida de servicio, que vivamos en humildad como Cristo lo hizo. ¿Sí? Ser discípulos es usar nuestros dones para servir al reino de Dios. Bueno, ¿y qué son dones? ¿Qué son dones? ¿Qué son los dones espirituales? La palabra o los dones espirituales viene de la palabra griega carismata y se refiere a esas habilidades dadas por Dios que se usan para edificar la iglesia, para edificarnos los unos a los otros. De allí también viene lo que es esa palabra carisma. ¿Se han escuchado? Ahora, carisma no es solamente de que hables bonito, de que te veas bien o que seas sociable, sino que es una gracia, es un don dado, ¿sí? No ganado por mérito, sino dado por Dios. Esa es la gracia, ese es el carisma. ¿Alguna vez han escuchado que hay denominaciones de iglesias que son carismáticas o que tienen dones del Espíritu o que manifiestan dones del Espíritu? O una persona que es carismática, ¿sí? Que tiene esos dones y que los expresa. Eso es lo que está refiriéndose esta palabra. Y vamos para algún lugar ahora mismo. Entonces, cuando hablamos de carisma, de nuevo, es un don de gracia. Pero pastor, yo no tengo ningún don. Yo no sé cuáles son mis dones. El único don que yo tengo es el que le ponen al frente del nombre. Vamos a conocer cuáles son los dones hoy. ¿Están listos? Todos tenemos dones diferentes. A cada uno de nosotros nos dieron gracia. A cada uno de nosotros el Señor nos equipó con dones. ¿Sí? Y esos dones son ¿para qué? Para el servicio. El apóstol Pablo lo menciona como un cuerpo que tiene diferentes partes y que cada parte sí tiene una función. Entonces, tanto en la iglesia como personas, si nosotros nos ponemos a pensar las partes del cuerpo, ¿sí? La mano tiene una función, el ojo tiene otra función, pero todos tenemos funciones. ¿Están conmigo? Dice Romanos 12, de 3 al 5. Dice, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Ahora, no solamente piense con moderación, pero tampoco es de que pensemos, no, es que yo no tengo nada, no, es que yo no valgo, no, es que yo no sé. No, tenemos dones, ¿sí?
pero tenemos que pensar en ellos con moderación. Dice, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros siendo muchos formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Entonces, los dones se pueden categorizar de diferentes maneras. Vamos a estudiar hoy vamos a estudiar un poquito lo que es los dones, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Qué son? ¿Cuáles son? Para que empiecen a identificar, yo me identifico con ese, yo sé ese, yo soy bueno para esto, ¿sí? Pero se pueden categorizar como dones de servicio, hay de enseñanza, comunicación, hay sobrenaturales o manifestación del Espíritu y hay dones que son relacionados con el cuerpo de Cristo, ministeriales, roles en la iglesia. Entonces vamos a verlo de esta manera y quiero que cuando tengan un momento en casa, lean Romanos 6 al 8, Primera de Corintios 12 del 4 al 11, para que lean acerca de lo que vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son los dones de ayuda o ministerio? La primera parte, hay aproximadamente entre 16 a 24 dones y los vamos a ver en este momento. Dame, Andrea, los dones de ayuda y ministerio. Entonces, tenemos el don de servir, ¿sí? Ayudar. Una de las cosas que quiero que relacionemos con esto, servir, la palabra servir, ¿sí? La palabra ayudar, ¿sí? Ministerio, están relacionadas. Es la palabra que utilizan muchas veces en las iglesias para una persona que es diácono. ¿Alguna vez han escuchado eso? La palabra diácono. La palabra diácono es servir, ¿sí? Por eso, de nuevo, algunas iglesias utilizan a los servidores, les dicen diáconos, ¿sí? Esa fue la palabra que utilizó el apóstol cuando estaba hablando de esto, servir. ¿Cuántos de ustedes tienen el don de servir? Todos podemos servir. En nuestra casa, en nuestra comunidad, el mero hecho de importarte, ¿sí? Hacer algo por alguien, eso es servir, eso es ayudar. Está el don de la hospitalidad. La hospitalidad no se presenta necesariamente en esos dos versículos de Romanos y de Corintios, pero está en Pedro, donde él habla que nosotros, si queremos ser hospitalarios, que lo seamos, ¿sí? Hay muchas personas que les gusta invitar a otros a su casa, ¿sí? Como latinos, yo creo que a nosotros nos gusta ir a las casas, ¿cierto? Llegamos sin costumbre. Hey, vecino, ¿qué está haciendo? Tomando un tintico, ¿sí? Pero la hospitalidad es algo muy bonito en la iglesia, en su casa, los vecinos. Creo que vivimos en un país donde no se conoce mucho la hospitalidad, ¿sí? Pues yo no sé si ustedes conozcan al vecino, pero es difícil algunas veces conocer la gente de tu alrededor. La misericordia. La misericordia es esa capacidad que te da Dios por sentir la necesidad ajena. ¿Sí? De allí viene lo que es la compasión, que es esa misericordia, esa empatía en acción. Hay muchas personas que pueden sentir por alguien más, pero no hacen nada. En cambio, hay otras que tienen ese don, que no pueden dejar de que alguien esté pasando por un momento difícil sin que ellos hagan algo al respecto. Entonces, el don de la misericordia, la generosidad. ¿A cuánto les gusta ser generosos? El don de la generosidad, de dar. Todos podemos ser generosos. Todos podemos dar nuestro tiempo, podemos dar nuestro talento, podemos dar de nuestro tesoro, ¿sí? Pero hay personas que Dios les vierte este don, donde tú trabajas es para ser generoso, donde tú buscas una manera en poder ser generoso, en poder dar, en poder servir, en poder ayudar, ¿sí?
de nuevo, con tu tiempo y con tu talento. Está el don de la administración. ¿A cuánto les gusta administrar, organizar? ¿Sí? La casa, mi esposa hace así. La administración, uno de los que de pronto no es tan popular, pero si tú te pones a pensar, en todos los aspectos de nuestras vidas tenemos que administrar. Administramos nuestro tiempo, administramos nuestro dinero, administramos nuestras relaciones, ¿sí? Si tú no te organizas, vas a hacer las cosas ahí a la ligera, ¿sí? Está el del liderazgo. ¿Cuántos de ustedes acá son líderes? Si tú tienes influencia en alguna persona, tú eres un líder. Si tú tienes influencia en tus hijos, en tu pareja, en tus compañeros de trabajo, tú eres un líder. Aunque hay dones o el don de liderazgo, es ese que se le da a una persona y empiezan un grupo pequeño en casa, ¿sí? Invitan a otras personas a que vengan, o organizan para hacer un cambio. Sí, vamos a hacer esto, ese es el don de liderazgo. Tenemos el pastoreo. Ahora, el pastoreo no necesariamente tiene que ser pastor. El pastoreo es esa persona que siente por otras, ¿sí? Que quiere enseñar, que quiere guiar, ¿sí? Para que en ese caminar con el Señor tú estés de la mano, que entiendas, que aprendas, te importa, ¿sí? Tienes corazón de que crezca otro o otros en Cristo. Entonces el pastoreo no solamente es el pastor, ¿ok? Está el evangelismo. ¿A quién le gusta el evangelismo? Mi esposa dice, yo. El evangelismo es compartir la palabra de Dios. El evangelio es la buena nueva, ¿sí? Las buenas noticias de Jesús. Cada que venimos al Señor, ese primer amor, esa emoción que sentimos, que somos salvos y estamos con el Señor, como que uno no puede dejar de compartir esa alegría con otros, ¿sí? El evangelismo, ahora, el don de evangelismo, es esas personas, ¿sí? Que son llenas de esa pasión de ir a compartir, de que intencionalmente sacan su tiempo. Hey, vecino, ¿usted sabe quién murió por mí? Hoy, sí, de que hasta en una línea, en una registradora, esperando para pagar algo, la persona que esté al frente o atrás empiezan. Hey, ¿usted sabe quién es Jesús? Ese es el don de evangelismo. Por último tenemos las misiones. Y bueno, las misiones, aunque no está allí escrito como un don, es un llamado, ¿sí? Cuando tú vas a diferentes comunidades, a diferentes, puede ser pueblos, ciudades, países, a servir a otros en necesidad. El Señor te llena de esa gana, de ese amor por ir a compartir su palabra. Ese es el don de las misiones. Tenemos la categoría de lo que son la enseñanza y comunicación. Enseñanza y comunicación. Está la profecía. Si la profecía es ese don donde tú puedes recibir de Dios un mensaje de algo que puede suceder en el futuro, ¿sí? Interpretarlo y dárselo a otra persona. La Biblia habla mucho de los profetas, que Dios usaba a los profetas para hablar con el pueblo, para decirle para dónde iban, si iban a ganar una guerra o no. Está el don de la enseñanza. Y esta es una capacidad espiritual, ¿sí? Para discernir la palabra y expresarla de una manera que otros puedan entenderla. Yo creo que todos los que son padres de familia acá deberíamos tener el don de la enseñanza. ¿Están conmigo? O sea, todos, estamos hablando en serio. Todos que estamos aquí debemos tener por lo menos un poquito del don de la enseñanza. Está el don de la exhortación, ¿sí? El animar, motivar. ¿Alguna vez han conocido una persona que desde que usted llega, lo estás haciendo muy bien, eres el mejor, coge eso, sí, súper bien? Y uno aquí como que, pero si no estoy haciendo nada. Esas personas que tienen ese don de exhortar, de animar a otros,
¿sí? Aunque cada uno de nosotros algún momento podemos animar a otras personas, ¿no? Si nuestra pareja está aburrida, ¿sí? O está atrapada en un elevador, yo la puedo animar, menos con un sándwich, mi amor. Está el don de la sabiduría. Y esta es una capacidad para aplicar correctamente lo que tú sabes o has aprendido. Cuando hablamos del don de la sabiduría en lo que es la iglesia o en el contexto espiritual, estamos hablando de que tomamos una palabra, ¿sí? Que leemos un texto y podemos aplicarlo. Si podemos enseñarle a alguien cómo aplicar, la sabiduría es algo que ya hemos aprendido y sabemos cómo aplicarlo. Es lo que significa la palabra sabiduría. Sigue la de conocimiento o palabra de ciencia, lo dice algunas traducciones. Y es esa comprensión profunda, ¿sí? De la palabra de Dios, pero en conocimiento. Si una es cómo aplicarla y la otra es tener ese conocimiento. O sea, tú puedes saber muchas cosas y poder expresarlas, ¿sí? Esta en particular es ese conocimiento que te da Dios en diferentes aspectos de la vida. Y está el discernimiento de espíritus. ¿Alguna vez han escuchado ese discernimiento de espíritus? Es poder aprender, entender, ¿sí? ¿Qué espíritus, una persona que esté a tu alrededor, sí, qué clase de persona puede ser? Ahora, no quiere decir, no, señor, es gruñón, que tiene un espíritu de gruñón, no, no. Pero es discernir espiritualmente. Algunas veces tú escuchas personas que dicen, la energía que siento de esa persona es como esto. ¿A alguien le ha sucedido? Que las energías, muchas veces tenemos esos dones de percibir cosas, sí, en espíritu, pero no sabemos interpretarlo. Hay personas muy buenas para discernir espíritus, pero no necesariamente saben que están discerniendo un espíritu. Yo creo que las mamás, ¿quiénes son mamás acá? Yo creo que ustedes todas saben discernir espíritus. Ese muchacho no me gusta para usted, ese muchacho es un vago, ese espíritu no. Todas las mamás, bueno, por lo menos mi mamá, yo desde que llegaba a la casa ya empezaba a decir, ese no me gusta, esa tampoco. Bueno, están los dones sobrenaturales. La fe. La fe es la capacidad especial, ¿sí? Para creer. Para creer. Tú puedes decir, creo en Dios, pero creerle a Dios requiere fe. ¿Están conmigo? Y hay personas que tienen la fe de una forma sobrenatural, de una forma que tú puedes estar pasando por el peor momento de tu vida y tú estás allí tranquilo, como si nada, porque estás confiando. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Hope, el libro de Hope? ¿Sí? Todo eso demuestra la fe. La sanidad es un don donde tú puedes ayudar a restaurar personas, tanto física, emocional, mental, espiritual, ¿sí? Ahora, estamos hablando de los dones sobrenaturales, no quiere decir de que nosotros somos los autores de estas cosas. Nosotros somos canales, ¿sí? Conductos para estas obras del Espíritu Santo. Hay unos que no las dan más que a otros, ¿ok? Milagros. Vamos a acelerar un poquito por causa de tiempo. Hablar en lenguas. ¿Alguna vez han escuchado hablar en lenguas? Ahora, no estoy diciendo que la vecina vino a darme el chisme y que está hablando de eso, no es hablar en lenguas. Hablar en lenguas es expresarse en otro idioma diferente al tuyo, ¿sí? Que tú ni siquiera sabías, pero estás expresando un mensaje a Dios por medio de ese vocabulario, ¿sí? En algunas partes o en algunas manifestaciones se puede dar como palabras que
Tal vez no sea necesariamente un vocabulario o que uno sepa que es un idioma, pero ese es el don de lenguas. Y el último es interpretar lenguas, que el Señor utiliza para que ese mensaje, normalmente cuando hay un don de lenguas, es porque el Señor quiere traer mensajes a su iglesia. ¿Sí? El Señor se manifiesta por medio de ese lenguaje y hay otra persona que interpreta lo que esta otra está diciendo para el beneficio de la iglesia. ¿Están conmigo? Okay. Por último están los dones relacionados con el cuerpo de Cristo, con la iglesia. Están los apóstoles. La palabra apóstol es enviado. ¿Sí? Estos pueden ser personas que trabajan plantando iglesias, plantando ministerios. Están los profetas, ¿sí? Que exhortan, corrigen, que tienen un rol especial en la iglesia, ¿sí? Para llevar un mensaje a diferentes lugares. Perdón, están los evangelistas, de que su trabajo no es que les gusta ir a compartir el evangelio, sino que ellos van todos los días, ese es su trabajo, evangelizar. ¿Sí? Están los pastores, ahora este sí ya es el rol donde tú llegas, predicas, cuidas el pueblo, bueno, ¿sí? Y están los maestros. Los maestros tienen esa capacidad de formar doctrina, ¿sí? De enseñar estructuradamente, de proteger la verdad, de desarrollar a las personas en una creencia. ¿Están conmigo? ¿Qué les parecen los dones espirituales? Chéveres, ¿ah? ¿Alguien se relaciona con alguno? ¿Sí? Entonces, cuando vamos en este caminar, cuando llegamos a alinearnos a la voluntad de Dios, entonces empezamos a descubrir estas cosas, ¿sí? Todos empezamos a servir, todos empezamos a dar un poco de nuestro tiempo y el Señor empieza a vertir. Normalmente tenemos, digamos, los top 3. Todos nos dan siempre, digamos, los 3 principales. Hay algunos que desde muy pequeños les dieron el don de la fe, ¿sí? Hay otros que le dieron el don de enseñar, etcétera, etcétera. Pero cada uno de nosotros tiene ese top 3. Por ejemplo, una vez cuando recién empezaba mi caminar en la fe, hice uno de esos tests, uno de esos, ¿cómo se dicen? Exámenes que haces en línea, contestas preguntas y te dice, mira, el top, los 3 predominantes son estos. Años después me pongo a mirarlos ya cuando estaba sirviéndole al Señor y digo yo, wow, y eran profecía, pastoreo y administración. Y yo digo, desde hace mucho tiempo ya me tenía programado para esto, ¿sí? Entonces, ¿por qué vemos todas estas cosas? ¿Por qué hablamos de los dones como ese siguiente paso? ¿Sí? Porque aunque nosotros cambiemos de temporada, esos dones siempre van a estar allí. Y el Señor va a estar desarrollando cada uno de ellos. Pero a menos de que nosotros empecemos a usar esos dones, ellos no van a madurar. ¿Están conmigo? A menos de que nosotros tomemos ese paso y empecemos a cultivar todo lo que el Señor nos ha dado, ellos no van a crecer. Ahora, si ya nosotros hemos descubierto dones y las diferentes etapas de nuestra vida nos está mostrando de lo que necesitamos y hay dones que nosotros querramos tener para eso y entendemos que nos está llamando a servirlo por ese lado, podemos pedir esos dones para que Él vierta esos dones en sus vidas. Amén. Cuando Jesús llama a las personas a que lo siga, Él no solamente nos está invitando a que aprendamos cosas nuevas, a que tengamos un nuevo comportamiento, sino que nos está invitando a que seamos como Él.
a que sirvamos como Él. En Juan 13, versículos 14 al 15. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Jesús permaneció con nosotros en la tierra con los discípulos por 3 años. Murió, resucitó y estuvo otros 40 días. Y durante todo este tiempo lo que Jesús hizo fue servir. Servir a su comunidad, servir a su familia, servir a sus amigos, a su iglesia, dándonos pasos, ¿sí? Moldeando cada una de nuestras cosas en nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, ¿sí? Nuestra voluntad. Y en esos últimos 40 días, ya cuando iba a ascender al cielo, les da el último paso. Este es el que yo creo en mi corazón que este fue el último paso que Jesús les da a los discípulos. Y Él les dice en Mateo 28, versículos 18 al 20. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Ese es el último paso. Y como iglesia vamos a seguir ese último paso, que es esa misión en la tierra. Sí, de ir a activar nuestros dones, de ir a servir, sea aquí en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en ese estado o por fuera de los Estados Unidos. Sí, de ir a multiplicar los discípulos, que todo lo que Él nos está enseñando, lo que está haciendo en nosotros, lo aprendan otras personas por medio de su testimonio. Que ese testimonio de amor, ese testimonio de transformación no se quede allí con ustedes. Si el Señor ha venido haciendo algo en tu vida, el siguiente paso es que tú vayas y lo cuentes a alguien más. Que tú vayas y le muestres el amor de Cristo a ese que trabaja contigo, a tu pareja, a tu familiar, a tu vecino. Si tienes un llamado para salir a otros lugares a servir, hazlo. Que es bien claro lo que Él nos dice. Ve y haz discípulos de todas las naciones. Entonces lo que yo quiero que recibamos hoy es esa convicción de ese siguiente paso.